Ok, bueno, entonces la clase de ahorita va a ser de farmacología del sistema nervioso central. Vamos a cubrir algunos medicamentos como los benzodiazepinas, barbitúricos y qué implicación tienen en el cerebro. Entonces, antes de comenzar, quisiera que recordáramos algunas de las secuencias relevantes para poder entender la fisiología o neurociencia del cerebro. Entonces, primero, quisiera que me dijera, Estefanía, ¿cuál es el neurotransmisor inhibidor más comúnmente utilizado en el sistema nervioso central? Pues GABA. Yeah, man, you know it. Entonces, efectivamente, ¿no? El neurotransmisor inhibidor que tenemos se llama GABA. Ahora, GABA, de hecho, en realidad tienes que saber que una gran cantidad de las interacciones que tenemos entre las neuronas no son dadas por excitabilidad. O sea, si recuerdas que por consecuente, ¿cuál es el neurotransmisor excitador más común? Glutamato. Yeah, man. El glutamato, sí. Así es. El glutamato y el GABA. Entonces, el GABA se encarga de ejercer una función excitatoria, mientras que el glutamato se encarga de ejercer una función excitatoria. Ay, perdón, al revés. GABA inhibitoria, glutamato excitatoria, ¿verdad? Entonces, solo lo haré como GLU, ¿no? Ahora, para que todo esto tenga sentido, tenemos que aprender la diferencia, porque tú en fisiología viste qué significa excitabilidad. Tú ya sabes qué es eso. Pero para que estos circuitos tengan sentido, tenemos que meter otra forma de estimular una célula. A esta otra ruta le llamamos desinhibición. Y es un circuito cerrado que en realidad consta de 3 sistemas neuronales. Entonces vamos a poner acá una neurona, otra neurona, y una neurona que va a ejercer el efecto esperado, ¿sale? Entonces, si te das cuenta, son solamente 3 neuronas. Vamos a decir, Estefanía, que digamos que esta es la neurona 1, que es esta, y la neurona 2, que es esta, ambas son GABAérgicas. Es decir, tan pronto se despolarizan o se genera un potencial de acción sobre ellas, esperaríamos que se liberaran altas cantidades de GABA. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, vamos a decir que esta es una neurona que va a ejercer un efecto, ¿no? Vamos a decir que es una neurona que está en la corteza prefrontal, es decir, se encarga de la planeación, es decir, la interacción que tienes con una persona, las normas sociales, el cómo estás hablando, por ejemplo, tú y yo conmigo, para mantener tu atención de memoria de trabajo. Entonces, digamos que esta sería como la Estefanía actual, ¿no? Entonces, el tú. Entonces, haz de cuenta que esto funciona por un sistema de 3 neuronas inhibitorias. Es decir, yo puedo lograr que esta neurona efectora la pueda estimular directamente con glutamato, pero este nuevo mecanismo que se llama desinhibición no funciona de esta manera. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo liberara GABA desde la segunda neurona sobre la tercera neurona? ¿Qué le pasaría a la actividad de esta tercera? Pues la inhibe, ¿no? La inhibe, así es. O sea, normalmente, de hecho, existe un estímulo inhibitorio tónico para inhibir una tercera neurona. Ahora, ¿pero qué pasaría, Estefanía, si yo hago que la primer neurona esté inhibiendo de igual manera a la segunda neurona? ¿Qué le pasaría a la actividad de esta segunda? Pues también la inhibe. Así es. ¿Qué pasaría a la liberación de GABA de esta segunda neurona? Pues no se va a liberar. Así es. ¿Y qué le pasaría a la tercera neurona? Pues tampoco. O sea, no. O sea, ya no tendría su inhibición, ¿estás de acuerdo? O sea, la inhibición es esta. Ok, sí. Entonces, si tú activas esta primera, inhibe a esta segunda, que estaba inhibiendo, poniéndole un freno a la tercera. Ajá. Por consecuente, tiene una ganancia neta de actividad. A este fenómeno o este circuito cerrado que está conformado de 3 neuronas, que participa en muchos circuitos, como veremos en la clase de Parkinson, se le llama desinhibición. Y de hecho es una manera en la que nosotros podemos activar a nuestra tercera neurona, ¿no? Ajá. Entonces, básicamente los efectos que yo espero esperar con muchos fármacos inhibitorios, muchas veces van a ser excitadores por este principio de desinhibición. ¿Sale? Ahora, ¿qué es lo que sabes de los barbitúricos o de las benzodiazepinas? Más bien, respecto a su mecanismo de acción. No estoy segura, pero no es que inhiben la liberación de dopamina o algo así, o los receptores de dopamina. Ok, no estás mal, solo hay que arreglar un poquito esa definición. Son inhibidores.
Es decir, yo debería esperar que tanto los barbitúricos como las benzodiazepinas ejercieran un efecto inhibitorio. Más Ajá, específicamente, son agonistas de GABA. ajá. Es decir, que se pegan al mismo receptor y que por consecuente No la permiten acción que se es, active. así es, la acción es la Ajá. misma. Ah, ok. Entonces, solamente te pondré aquí una pequeña cascada de señalización de cómo es que debería funcionar un receptor de GABA. Digamos que esa es una célula, ¿no? Ujú, GABA va a ser esta bolita que habíamos dicho que era de como de color rojo, que se va a unir a un respectivo receptor. Este ujú, receptor es ¿te acuerdas que existían distintos tipos de receptores? ajá. Acoplados a proteínas G, que eran muy importantes, por ejemplo, para el sistema nervioso autónomo, pero GABA está acoplado a un receptor, más bien es un receptor que está acoplado a canal iónico. Ujú, Es decir, tenemos este receptor, que es el receptor que vamos a llamarle GABA A, y si hay GABA A significa que también hay GABA B. Por ejemplo, el relajante muscular que le diste a tu mami es un ejemplo de un GABA B. O sea, son distintas formas de ejercer una inhibición. Pero ajá. bueno, te voy a explicar cómo funciona el GABA A. El GABA A está acoplado a un canal. Y bueno, como dice la definición, no es canal iónico. Entonces, eso significa que prácticamente lo que hace es abrir un canal que ya existe y está preformado. Este Ujú. canal, vamos a ponerlo de color rojo. Ahora, si el efecto de GABA es inhibir, ¿qué tipo de ion esperas que entrara o saliera? ¿Cómo sería una forma de inhibir a esta célula? ¿Cómo podrías hacer que su carga fuera negativa intracelular? Pues por la salida de sodio y La potasio. salida de un catión positivo, por ejemplo, potasio, ¿verdad? Ujú. De hecho, ese mecanismo preciso que me estás describiendo es cómo funcionan los opioides, es decir, es una forma de inhibir, Ah, ok. pero particularmente el GABA no funciona así. Es decir, cuando se une GABA a su respectivo receptor, activa este canal iónico. Y este canal iónico permite la entrada de cloro, que tiene Mm, carga negativa. Entonces, la forma en que inhibe es que es un agonista de un canal iónico de cloro. Y de esta ujú, manera hiperpolarizamos a la célula y bloqueamos la actividad de una célula y por consecuente esto es cíclico, ¿no? Ahora, es importante que este mismo efecto lo pueden hacer tres sustancias distintas, ¿ok? ujú. Las sustancias que son agonistas de GABA es porque se unen a su receptor. Aquí entran los medicamentos como las benzodiazepinas, que va a ver como BZ, Ujú. también entran los barbitúricos como BRB, pero también el alcohol. De hecho, ya con esto podemos aprender una interacción farmacológica. Está contraindicado que tú mezcles alcohol con benzodiazepinas o alcohol con barbitúricos o alcohol con Son GABA. depresoras. Claro, porque todos son depresores y actúan de la misma manera. Ujú. Por consecuente, las reacciones cruzadas entre estos fármacos depresores son muchas. Es decir, de hecho, tú no debes indicar fármacos que son inhibidores, en realidad, de manera en conjunto. Por ejemplo, ya mencionamos también ¿cómo dijiste que funcionaba el receptor de opioides? Ah, por la salida de potasio. Así es. Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí dos inhibidores nuevos. Vamos a poner tres extras. Uno por acá y ubicas ¿te acuerdas cómo se llama el actor que interpretaba a Joker en The Dark Knight? Te trabaste. ¿O recuerdas cómo se llamaba el actor que actuaba de Joker en Dark Knight Returns? No, The Dark Knight Rises, creo que es Returns. Pero ¿te acuerdas que fue muy famoso un caso del Joker antes de que llegara Joaquín Phoenix? ¿No te acuerdas? Oh, man, se trabó. Entonces, a manera de resumen, podemos inhibir a nuestro sistema nervioso central de tres maneras. Haciendo agonistas de GABA A, para que promuevan la entrada de cloro, agonistas de opioides, ¿sí? Que promuevan la salida de un catión positivo, esto genera disminución de la positividad intracelular, o inhibición de vías de señalizaciones normalmente activadoras, por ejemplo, los antagonistas histamínicos, ¿no?
por ejemplo, la proteína quinasa A, incremento de la proteína quinasa C son vías de estimulación, ¿no? Entonces, por eso un efecto secundario de los antihistamínicos es que nos dé sueño, ¿sale? Oye, una duda también. Dime. O sea, no sé si sé de esos fármacos, pero que tienen una afinidad, o es de otros, o no es tan importante, pero también estaban los kappa y los Ah, sí, Euler y sí, no sí, me sí. acuerdo qué otros. Sí, o sea, los ¿Y son kappa de y los los lambda, mismos o son de o otros? sea, los fármacos opioides tienen varios Ujú. receptores. Está el mu, el kappa y el lambda. Sin embargo, el más abundante en el sistema nervioso central y por el cual ejercen su efecto inhibitorio más comúnmente es por Ujú. es el mu, ¿sale? Pero igual, te digo, lo Entonces vamos los otros, a pues, revisar. están. Son en menor cantidad, pero te digo, lo vamos a Ah, revisar ya que lleguemos a opioides. ok. Entonces, por ejemplo, esta es una curva de efectos en el sistema nervioso central. ¿Y qué pasaría si incrementara la dosis sedante o hipnótica de los fármacos que vamos a revisar? En este caso me refiero particularmente a benzodiazepinas, barbitúricos o alcohol, que son los que se ejemplifican en esta gráfica, ¿ok? Entonces, primero, cuando tú incrementas poquito la dosis que se encuentra el paciente, se produce una desinhibición paradójica. De hecho, es particularmente abundante en la corteza orbitomedial, que es básicamente donde se encarga, está asociada con las funciones sociales que tenemos con las personas. Entonces, esta Ujú. desinhibición básicamente es lo que queremos lograr, por ejemplo, en cualquier fiesta o cosas así. Pues bueno, la idea es que el efecto social lo queremos lograr por esa parte de la desinhibición social, ¿sí? Ujú. Entonces, eso es lo que todo el mundo quisiera lograr. Y bueno, pasa por este mecanismo que te comento de 3 rutas, ¿no? Donde finalmente termina en la corteza prefrontal. Ahora, si yo incremento todavía más la dosis, ¿sí? Si incremento más la dosis, se causan efectos un poquito más intensos. Entre ellos se dan la sedación, ¿sí? Ujú. Ansiólisis. Entonces, también tendría sentido que yo te dijera que un fármaco agonista de GABA yo lo podría utilizar para trastornos de ansiedad, ¿sí? Por Ujú. ejemplo, también puedo ocasionar posible actividad anticonvulsiva, ¿no? Por lo mismo veremos más adelante que la familia de los fármacos, sobre todo las benzodiazepinas, son los fármacos de primera línea que utilizamos para crisis muy severas de epilepsia, por ejemplo, el estatus epilépticos, ¿no? Por mencionarte unas cuantas. Pero también tiene actividad relajante muscular. Esto no es en el receptor de GABA A, sino más bien es en el GABA B, como estaba comentándote, ¿no? Entonces, eso es, digamos que parte esto digamos que es por puro loquera, ¿no? Pues el objetivo social. Sin embargo, la aplicación clínica que nosotros le damos se encuentra principalmente aquí, ¿sale? Ahora, si nosotros incrementáramos todavía más la dosis, causa un fenómeno muy particular. Nadie sabe cómo ni por qué, pero la intención es que si tú incrementas demasiado la dosis, sobre todo las benzodiazepinas, se pueden acumular mucho en el hipocampo. El hipocampo es una estructura que se encuentra muy en el interior del lóbulo temporal, en la porción mesial, es decir, como más cercano a la línea media, cerca de un núcleo que se llama núcleo amigdalino, que está muy implicado en la formación y adquisición de recuerdos nuevos. Ujú. Entonces, tendría sentido que, por ejemplo, la hipnosis también asemeja también una especie de amnesia. ¿Ok? Ujú. Amnesia significa que no puedes recordar cosas. Ahora, Estefanía, ¿qué crees que sea más probable? Si yo estoy afectando la estructura que es para recuerdos nuevos, sería más lógico que ya no podamos formar recuerdos nuevos mientras esté ese fármaco o que los viejos se pierdan, considerando que lo que se afecta es el hipocampo. Pues que los viejos se pierdan. Más bien, o sea, de hecho, si yo afectara la corteza cerebral, sí pasaría eso, que es lo que pasa Ah, con no, serían los nuevos, ¿no? ajá. Me acuerdo, algo así nos había dicho el profe de que como que cuando te querían inducir anestesia, que habían fases y dentro de eso estaba la amnesia y que habían ocasiones o algo así en donde como que, no sé cómo, pero que a veces que la amnesia no se daba y que las personas como que recordaban que sintieron dolor, pero realmente no lo sentían, algo así. Claro, o sea, a lo que voy es eso, o sea, realmente, como se acumula en el hipocampo particularmente, te digo, no se sabe por qué se deposita tanto ahí, se produce amnesia, pero no es cualquier tipo de amnesia, porque hay retrógrada hacia atrás en el momento y hacia futuro. La amnesia particular que te producen estos fármacos se llama anterógrada. Significa que a partir de ese momento tú no puedes recordar cosas.
Es decir, ¿cuántas veces no hemos visto que una persona que vaya de fiesta no pueda No sé. recordar lo que pasó? Así es, ¿no? Pero, por ejemplo, por decir, estás tratado con benzodiazepinas. Sí. ¿Siempre vas a tener esa amnesia o solo es como a veces Ok, o no para siempre, siempre? pero Sí. cuando llega a pasar, comúnmente pasa con las benzodiazepinas. Ok. Entonces, importante que sepas que es una amnesia, pero es amnesia anterógrada. También, malamente, hay una droga que le llaman los roofies. De hecho, fue muy, muy famosa una película que se llamaba, The Hangover. ¿La viste alguna vez? Que no. Bueno, Es que nunca era, veo películas. bueno, el caso es que era una película de unos güeyes que se iban de fiesta a Las Vegas y el caso es que un güey, pues, compró una droga, no supo cómo y se despertó en el techo de un hotel. Ajá. Entonces, básicamente esos roofies son benzodiazepinas. Ok. También, como un dato farmacológico importante también para que te cuides, es que en las bebidas alcohólicas a veces ponen benzodiazepinas con el objetivo de violar a las niñas y que no se acuerden del evento subsecuente. Ok. Entonces, es información importante, te digo, para fines de... ¿El Tú algo tiene sabes, algún uso terapéutico? algún uso terapéutico. Para decir... No, 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 no Ok. tiene. Bueno, o sea, sí se ha visto que, por ejemplo, si te restringes a una copa diaria, disminuyes el riesgo de enfermedad cardiovascular y de EBC. Pero como fármaco no lo usamos en realidad. Pero utilizamos Ok. agonistas de por ejemplo, agonistas de GABA, que funcionan prácticamente igual. O sea, la aplicación clínica es que puedes utilizar barbitúricos o benzodiazepinas más comúnmente que un alcohol, ¿sale? Ok, ajá. Bueno, si yo prosigo, puedo inducir anestesia, es decir, que los pacientes no sientan pues prácticamente ningún estímulo externo como para empezar dolor, ¿no? Y esta es la aplicación que utilizamos sobre todo para la inducción de anestesia. Significa que los primeros fármacos que yo utilizo antes de realizar la operación, ojo, no me refiero, bueno, se puede durante la operación, pues, pero la aplicación más útil que tienen es para inducir el sueño antes de la cirugía, ¿no? Entonces, anestesia me refiero, preoperatoria, ¿no? Anestesia, ¿no? Hipnosis, lo de la amnesia anterógrada, pero a partir de que hay un peligro. Hay una dosis que le llamamos dosis tóxica que yo me imagino que tú ya reconocerás o has escuchado, que es de aquí hacia arriba. Obviamente con tanta inhibición debería tener algún tope o algún efecto secundario fuera de lo terapéutico. Y el temor más grande que tenemos es que debajo del encéfalo existe una estructura que es el tallo encefálico, ¿verdad? Que está Ajá. conformado por tres cosas, que está el mesencéfalo, la protuberancia y finalmente el bulbo raquídeo, ¿sale? Ajá. Ahora, voy a hacer una representación del bulbo raquídeo. ¿Por qué el bulbo raquídeo es importante? ¿Qué recuerdas que funciones que tiene por ahí? Ay, no me acuerdo. Ok, mira. Tú en fisiología aprendiste algunas funciones importantes. Entre ellas, que está por ahí el centro vasomotor. El Ajá. centro vasomotor era el que se encargaba, bueno, más bien era un relevo del hipotálamo para el sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático. Es decir, Ajá. tenía un efecto directo sobre qué actividad tenía nuestro corazón, ¿no? Entonces, por ejemplo, de hecho, suficiente depresión puede causar un shock que se llama shock neurogénico. O sea que ¿También hay está bien tanta... el neumotáxico? ¿Mande? ¿También Ah, está bien el neumotáxico? así es, más bien para allá iba. Entonces, Ah, existen otros núcleos respiratorios, entre ellos estaba el dorsal, el neumotáxico es otro. Pero particularmente el dorsal era importante porque, bueno, era importante porque se generaban la rampa inspiratoria, ¿no? Que estaba siendo regulada por el neumotáxico. Es decir, prácticamente, si tú ejerces un efecto demasiado inhibitorio, tú puedes tener efectos deleterios bien pesados sobre la ventilación, pero también ajá. sobre la frecuencia cardíaca de nuestro paciente. Entonces, hay veces que está pero tan grave la depresión medular que un paciente puede, o sea, lo que más nos da miedo de una intoxicación alcohólica es que tenga un paro respiratorio, pues. Ok. O sea, una intoxicación etílica por eso es pesada, porque puede llegar como a tal grado que pues pueda matar a un paciente si es que no se Ajá. atiende a tiempo, ¿no? O no se reconoce. Entonces, a eso se refiere depresión medular. No se refiere a médula espinal, sino más bien a médula oblongata, o es decir, bulbo raquídeo en español, ¿no? Ah, ok. Así es. Y finalmente, el coma.
El estado de coma se define como si lo valoramos por la escala de coma de Glasgow, lo utilizan en traumatismo craneoencefálico y se define por falta de respuesta a estímulos. Lo valoramos por qué tanto, cómo está su respuesta motora, su respuesta verbal y su respuesta ocular, ¿sale? Ujú. Entonces, se define coma como la escala de coma de Glasgow menor a 8, donde lo mínimo es 3, lo máximo es 15. Entonces, coma se define como menos de 8 en la escala de coma Glasgow Coma Scale. Entonces, pero quiero que notes algo, Estefanía. Si yo incremento la dosis de los medicamentos, quiero que particularmente sepas o veas cómo es que se comportan diferentes, a pesar de que funciona el mismo receptor, el alcohol, los barbitúricos y las benzodiazepinas, la cinética es distinta, porque los efectos son distintos. Si alcanzas a observar, particularmente en el caso de las benzodiazepinas, alcanzan una meseta. Sin embargo, los fármacos como los barbitúricos y el alcohol, no. Esto tiene una relevancia en emergencias muy importante. De hecho, para las benzodiazepinas nosotros tenemos fármacos que pueden antagonizar esto y son antídotos que pueden salvar a la vida de un paciente si tiene demasiada depresión. Y te lo comento porque comúnmente vas a ver, ya que vives en el internado, notarás que es común que las personas se tomen tarros de benzodiazepinas con el objetivo de suicidarse, sobre todo las mujeres. Entonces, es importante que sepas que hay un antídoto para esto, le llamamos flumazenil, que más bien es un antagonista del canal de GABA. Sin embargo, hay otros medicamentos que se fijan con más potencia y que meten cloro de manera indiscriminada, como lo es los barbitúricos y el alcohol. De hecho, por lo mismo, no tenemos antídoto para estos dos. Pero bueno, ¿Te no me escucho? acuerdo cuál, pero hay una benzodiazepina que se usa también para la intoxicación por benzodiazepinas, ¿no? Ah, ¿O bueno, no? te digo, más bien, es similar molecularmente a las benzodiazepinas, Pero no pero hace exactamente el así mismo es, efecto de... más bien, en vez de producir una estimulación de GABA, lo bloquea, es decir, su efecto es inhibidor, más bien es al revés. Ah, ok. Entonces, es el que te digo que se llama flumazenil, ¿sale? Es que, bueno, no me acuerdo cuál era, es que me No, no te gusta mucho, preocupes, igual pero, ahorita checamos las expos, ¿sale? ajá, sí. Muy bien. Pero ¿Dudas es que hasta? era uno, porque me acuerdo que intramuscular tenía una aplicación y oral tenía otra. Y una de esas, en una forma, era la que era para esa intoxicación por benzodiazepinas. Sí, ese flumazenil, pero te digo, ahorita lo vamos a ir Ok. avanzando. Ok, pequeña, ¿hasta aquí dudas? No. ¿Todo bien? Bien. Bueno, ahorita ya vamos a estudiar propiamente cómo es que funciona en realidad el receptor de GABA. Porque, bueno, ya sabemos que funciona por medio de inhibición por cloro, ¿no? Ahora, imagínate que Ujú. esta es una representación del canal. Es decir, el canal estaba así, ¿no? Y yo lo corto a la mitad. Y es lo que estamos viendo por acá. ¿Sale? Ahora, esta es como el receptor de GABA. Tiene varias subunidades, más bien. El GABA dijimos que estaba acoplado el receptor de GABA está acoplado a un canal iónico, ¿no? Este es el canal. Que básicamente en el centro ya viste que está metiendo cloro. Ajá. Es decir, así es como genera su efecto inhibitorio por la entrada masiva de cloro, ¿no? Ahora, todos los receptores que aprendas en la vida tienen varias subunidades que tienen relevancia farmacológica y fisiológica. Por ejemplo, el receptor particular de GABA tiene diferentes porciones. Tiene la subunidad alfa, la subunidad beta, gamma, delta y esto creo que es pi, no estoy seguro, pero bueno. Entonces son 5 subunidades. Las que tienen relevancia clínica para ti, para empezar, es la alfa. La alfa tiene relevancia porque tienes que saber que es el sitio, siempre que escuches la subunidad alfa, es el sitio fisiológico al que se une un ligando propio del cuerpo. Es decir, acetilcolina en un receptor nicotínico se une a la subunidad alfa. GABA en un receptor de GABA se une a la subunidad alfa. Y así lo podríamos replicar en muchas, ¿no? O sea, a lo que voy es que los fármacos no se unen necesariamente al sitio donde deberían, ¿no? Entonces, bueno, y eso tiene efectos cinéticos distintos. Por ejemplo, la benzodiazepina se une a la porción
gamma del receptor de GABA. Mientras que los barbitúricos y el alcohol se unen a su unidad beta. ¿Sale? Entonces, esto tiene efectos extra que pues vale la pena que recordemos. Por ejemplo, vamos a decir que esto vendrá siendo dosis. No, más bien, vamos a poner efecto depresor. Entonces, vamos a decir que GABA, el efecto depresor lo ejerce, o más bien, vamos a ponerle de efecto depresor y entrada de cloro. Entrada de cloro. Entonces, por ejemplo, el GABA normalmente yo debería esperar que digamos que aquí entró GABA, ¿no? Aquí está la corriente de entrada de cloro y efecto depresor. ¿Sale? Ese es el GABA fisiológico, ¿no? Entonces yo debería esperar que una sustancia normalmente funcione así. Por ejemplo, y vamos a ponerle de color rosita. Ahora, te voy a poner de color azul cómo es que funcionan las benzodiazepinas. ¿Sale? Entonces, sería así, así, así. Si te das cuenta, bueno, lo que quiero representar es que mimetiza la corriente de entrada que debería formar el GABA de manera normal, ¿no? O sea, la curva de efecto es similar a la del GABA. De hecho, es altamente importante que sepas que el efecto más importante que tienen las benzodiazepinas es que aumentan la frecuencia. Ay, no estaba escribiendo en español y en inglés, lo siento. La frecuencia de entrada de cloro, ¿sale? Entonces, sin embargo, el efecto inhibidor es el mismo. Sin embargo, vamos a ponerte ahora de color verde al GABA. Digo, a los barbitúricos. Aquí entra el barbitúrico. Si te das cuenta, el efecto es más potenciado y no modifica la frecuencia de entrada de cloro, sino que más bien modifica la entrada total o neta de cloro. Entonces, es importante que sepas que por lo mismo, por el tipo de cinética que están manejando los barbitúricos, tienen un efecto depresor más profundo y efectos secundarios más pesados, a diferencia de los benzodiazepinas. Y esto también es cierto para el alcohol, ¿sale? Ahora, lo mismo estábamos comentando en la gráfica, ¿no? Que básicamente se causa una depresión central que es dependiente de dosis, ¿no? Que puede extenderse desde sedar, es decir, dormir poquito, anestesia, hasta el paro respiratorio y finalmente la muerte, ¿no? Que puede ser la consecuencia máxima de todo esto. Ahora, importante que sepas que estamos comentando que las benzodiazepinas efectivamente alcanzan una meseta, ¿no? A diferencia de los barbitúricos. Los barbitúricos y alcoholes no tienen esta meseta que estábamos comentando previamente. Muy bien. ¿Dudas hasta ahorita con lo que te estoy explicando? No. Alrighty, mira. Ahora, vamos a seguir revisando los fármacos. Entonces, ahora, como te estaba comentando, hay muchas formas de benzodiazepinas, pero vamos a poner acá la diferencia más importante que tienen los barbitúricos versus benzodiazepinas. Para empezar, quiero que sepas que tanto las benzodiazepinas como los barbitúricos pueden actuar en dos diferentes tipos de receptores. El primero que te comentaba se llama GABA B, digo GABA A, y el segundo que se llama es el GABA B, A y B. Ahora, como dijimos, el GABA A es un receptor ionotrópico, es decir, que está acoplado a un canal iónico, que en este caso es el cloro, que causa una hiperpolarización por este medio. Sin embargo, el GABA B funciona muy similar a los opioides, es decir, también es metabotrópico, también actúa una proteína G inhibitoria que culmina en la salida de potasio, que básicamente produce una misma inhibición, ¿no? Pero te digo que el GABA B es particularmente importante en los receptores, más bien, como aplicación de relajantes musculares, no tanto como depresores centrales. Bueno, ajá, sí, ¿sale? Ajá. Ok, ambos mecanismos, da igual la manera en que lo pongas, culminan en la hiperpolarización de la membrana celular. Ahora, vamos a leer como los efectos principales que tiene cada uno. Por ejemplo, las benzodiazepinas, como te comenté, incrementan la frecuencia de apertura del canal de cloro, y es importante, porque el otro
no modifica la frecuencia. Por ejemplo, los barbitúricos incrementan la duración de la apertura del canal de cloro. O sea que lo mantienen abierto. El otro abre y cierra, entonces dispara, pero de nuevo, replica el mecanismo fisiológico de GABA. Sin embargo, el barbitúrico se une y lo mantiene abierto. Te comento esto porque estas tienden a ser preguntas de examen. Entonces, importante que sepas que las benzodiazepinas son más importantes para modificar la frecuencia de apertura del canal de cloro, y el otro, que son los barbitúricos, es para la duración y por consecuente entrada neta del canal de cloro, ¿no? Ahora, entonces, podemos resumir esto como un statement, ¿no? Las benzodiazepinas al final del día significará que potencian a GABA, mientras que los barbitúricos prolongan la actividad de GABA hasta niveles patológicos. ¿Sale? Sí. Muy bien. Entonces, las benzodiazepinas no tienen actividad mimética de GABA, a pesar de que el efecto es similar, pero es por el incremento de frecuencia que no lo logra el GABA. Pero el efecto biológico es similar, ¿no? Actúan por receptores de benzodiazepinas, ¿verdad? Que era la subunidad particular que te estaba comentando, ¿no? Que era la subunidad gamma, ¿no? Estos receptores son parte del complejo, ya lo dijimos. Ahora, tenemos diferentes tipos de receptores dependiendo de cuál es la subunidad que se está uniendo. Por ejemplo, hay diferentes porciones de la subunidad gamma. Por ejemplo, si se une a la subunidad de benzodiazepina 1, que vamos a llamarle gamma 1, puede producir sedación. Aquí entra una gran familia de medicamentos que producen pues, la relajación, ¿no? Entra, por ejemplo, el midazolam, ¿no? Que pueden utilizarlo para el abordaje operatorio. El gamma 2, digo, ese que es el siguiente sitio, pues tiene como actividad el aliviar la ansiedad, pero también tiene efectos cognitivos pesados. De hecho, por lo mismo, en pacientes con deterioro cognitivo, por ejemplo, Alzheimer, están contraindicados administrar las benzodiazepinas por el riesgo que tienen de deteriorar la función y poder producir delirium, por ejemplo, o en pacientes con EBC también. Entonces, cualquier persona que tenga alguna enfermedad cerebral, por lo general evitamos este tipo de medicamentos, ¿no? Ahora, si observamos los barbitúricos, estábamos comentando que pudieran tener actividad mimética de GABA a altas dosis, sin embargo es más peligrosa, ¿no? Que era lo que estábamos diciendo. Estos no actúan por los receptores de benzodiazepinas, es decir, la subunidad en esencia es distinta. Dijimos que los barbitúricos se unen a la subunidad beta, ¿no? Entonces, por eso es que, en realidad, a pesar de que funciona en el mismo canal, un antídoto como el flumazenil que te estaba comentando es importante y te digo, tiende a ser pregunta de examen. El flumazenil es muy importante porque compite por la subunidad gamma. Es decir, puede antagonizar a las benzodiazepinas, pero no a los barbitúricos porque se unen a otro sitio. ¿Sale? Entonces, otro dato extra que de hecho yo creo que valdría la pena que te lo aprendieras con fines de un examen, es que también pueden inhibir el complejo 1 de la cadena transportadora de electrones. Este complejo 1, nomás para que recuerdes, es el que también se le conoce como NADH deshidrogenasa. Ajá. Y bueno, entonces es importante. Y como te había comentado, el flumazenil es un antagonista, a diferencia de las benzodiazepinas, que se utiliza para revertir la depresión del sistema nervioso central que se causa por benzodiazepinas, ¿no? Sobre todo en anestesia. Entonces, o sea, cuando un paciente lo quieres despertar de la anestesia, después de un proceso quirúrgico, utilizamos flumazenil, pero también en pacientes con sobredosis de benzodiazepinas. Estos particularmente son los que tienen depresión y que tienen intentos suicidas, ¿no? Sin embargo, como dice aquí, el flumazenil no puede revertir la depresión causada por alcoholes o barbitúricos, ¿sale? Ok. Bien, ¿dudas hasta aquí? No, creo que la que te decía, no sé, estaba buscando, pero no encontré dónde lo tengo anotado, creo que era diazepam. Ah, ok. Ahorita vemos la aplicación que tiene, pero es que no lo utilizamos como antídoto en realidad, pero bueno, ahorita vemos. Okay. Entonces, ¿qué cosas de aquí te pueden preguntar el día del examen? Te van a preguntar mecanismos de acción. Bueno, tienes que saber que funciona por GABA A y que promueve la entrada de cloro. Eso es lo que sí venía, pero no lo entendía. Ajá, pero bueno, ahora sabes qué es eso. En el ordinario. Esto no te lo van a preguntar porque no estás viendo farmacología de relajantes musculares. ¿Ok? No, sí, es relajantes de la placa neuromuscular en anestésicos. Bueno, vamos a ver entonces. Estos serían los otros.
como la pirina que me comentaste anteriormente, ¿no? Ujú. Otra pregunta de examen es lo de que ambos funcionan por receptor de GABA, pero las benzodiazepinas promueven la alteración de la frecuencia y el otro la duración. No Ujú. tienes que saber nada más. No, normalmente no preguntan los de las subunidades, pero sí preguntan efectos secundarios. Es decir, tienes que saber de ley que los barbitúricos son más comúnmente inhibidores de la cadena de transporte de electrones, que no es cierto en el caso de los benzodiazepinas, ¿sale? Ujú. El antídoto, flumazenil, ¿vale? ¿Dudas? No. Very, very. Déjala que vuelva. Entonces, vamos a poner algunos de los medicamentos que son importantes. Ahora, nosotros podemos dividir la actividad de las benzodiazepinas por el tiempo de vida media que tienen, ¿ok? Ujú. O sea, hay fármacos que tienen un tiempo de vida media muy bajito. Hay fármacos que tienen un tiempo de vida media más o menos prolongado. Y finalmente hay fármacos que tienen un tiempo de vida media muy alto. Esto es importante porque según la duración o el tiempo de vida media, yo puedo esperar efectos secundarios o aplicaciones clínicas en este caso. Por ejemplo, hay medicamentos, esos primeros que te estoy mostrando, todo lo que termina en CEPAM se refiere a Las benzodiazepinas. Entonces, benzodiazepinas. así es. Entonces, CEPAM, benzodiazepina, CEPAM, benzodiazepina, CEPAM, pero bueno, también el SOLAM es otra variación de lo mismo. Entonces, SOLAM también es otro tipo de benzodiazepina. Entonces, no tienes que aprenderte todos, en realidad, te digo, con que te aprendes un puño, ya puedes deducir muchos de los efectos secundarios que notarás. Por ejemplo, entonces, SOLAM y CEPAM son las terminaciones que te tienes que aprender, ¿sale? Alprazolam son de aquellos medicamentos que tienen un tiempo de vida media muy bajita. Es decir, los utilizamos para actividad, digamos como para el midazolam también tiene tiempo de vida media muy, muy corta. Según yo, estos también, ahorita lo revisamos, pero bueno, nomás te voy a ejemplificar con estos primero. Entonces, cuando yo le doy un medicamento con tiempo de vida media muy corta, quiero tratar algo o muy rápido o digamos como que el efecto que va a tener pues va a ser en corto, ¿no? Por ejemplo, eso lo utilizamos, por ejemplo, para darles un poco de sueño. De hecho, en pacientes que tienen mucho insomnio, a veces se le puede recomendar benzodiazepinas. No es lo recomendable porque si tiene alteración del sueño REM por ahí, pero se puede utilizar para eso. También por lo mismo lo utilizamos para trastornos de ansiedad porque es un relajante. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es un trastorno de ansiedad? Es decir, son básicamente dos, el trastorno de ansiedad generalizada, pero también el ataque de pánico, que es la máxima manifestación de un ataque de ansiedad. Tienen sensación de muerte inminente, de hecho pueden tener hasta dolor de pecho que asemeja un síndrome isquémico coronario agudo que podría confundirse con un infarto, de hecho es parte de los diferenciales. También lo utilizamos para ataques de pánico, que te comento que en realidad es parte de lo mismo, es una manifestación extra de la ansiedad, pero también para fobias, ¿sale? Ahora, tienen otro tipo de aplicaciones clínicas. Nomás una corrección. Ahorita estaba comentando que, bueno, dije que el alprazolam es de vida media baja, me equivoqué, lo siento. Pero bueno, como generalidad es que todas las benzodiazepinas por lo regular tienen un tiempo de vida media prolongada, como generalidad. Tienen que aprenderse cuáles son las excepciones. Por ejemplo, los fármacos como que yo les puse por acá, que es el midazolam, el temazepam y el oxazepam, son medicamentos que tienen el tiempo de vida media muy bajito. Entonces, por ejemplo, vamos a observar el midazolam, ¿no? Dijimos que el midazolam tenía tiempo de vida media muy baja, por eso lo utilizamos como para alguna acción que queremos usar a la brevedad. Entonces, la sedación preoperatoria, ¿no? Entonces, por eso ya terminamos con el midazolam. Pero, por ejemplo, el temazepam y el oxazepam, que son medicamentos que como les comenté, como queremos que tenga el efecto inmediato y a corto plazo y que no sea demasiado prolongado, pues bueno, por lo mismo, la actividad que esperamos en este caso, pues también es que sea un tiempo de vida media muy baja. Entonces, por ejemplo, todos los de aquí tienen un tiempo de vida media muy bajito. Este sigue siendo baja, tiempo de vida media baja.
y tiempo de vida media muy baja también. Hay otros que se le considera que tienen tiempo de vida media más o menos, es decir, no es ni muy baja ni muy corta, está más o menos como, digamos, como un punto normal, ¿no? Ya esto se le conoce como de 6 hasta 24 horas. Entonces, los efectos que queremos lograr con esto son un poco más agresivos, por ejemplo, y de hecho, por lo mismo los utilizamos para, digamos, como podemos pensar o imaginar que vamos a escalar su potencia y por consecuente los efectos secundarios que debería tener, ¿no? Entonces, por ejemplo, las aplicaciones clínicas que tienen los que tienen tiempo de vida media más o menos, ya no son aquellos que tienen que ver con el sueño, con sedación, sino más que nada son principalmente los de ansiedad, ¿sí? Entonces, lo utilizamos esto para, también para sedación preoperatoria, pero te digo, el preferido por la mayoría de los anestesiólogos es el midazolam. Para pánico, fobias, te repito, lo podemos utilizar para sedación preoperatoria, pero particularmente dijimos, y esto tiene que ser algo que te tiene que quedar muy grabado, es que los benzodiazepinas los utilizamos para un tipo de epilepsia que se llama status epilépticus. El status epilépticus es la manifestación más pesada que existe de la epilepsia y se define como una epilepsia o como una crisis epiléptica que dura más de 5 minutos. Y pues obviamente puede tener espasmos laringeos que pueden también comprometer la vía aérea y pues a final de cuentas causar deterioros en el pronóstico de la vida del paciente, ¿no? Importante que sepas que el fármaco de primera elección en estos casos es el Orazepam, que es una benzodiazepina. Y esto por consecuente es pregunta de examen, ajá. Bueno, ¿se puede dar algo directamente cuando alguien está teniendo una convulsión o se tiene que esperar hasta que se le pase? Así es, de hecho, que se le pase, ¿no? totalmente. O sea, la única crisis epiléptica que se medica es aquella que dura más de 5 minutos. O sea, si ya de que de plano duró mucho y ahí es cuando Así es, y ahí es cuando utilizamos, por ejemplo, medicamentos como el Orazepam. Okay, pero si no, te tienes que esperar hasta que termine, ¿no? Sí, lo único ¿Y que si tienes que hacer es... comprometiera vía aérea? Exacto. O sea, no, aunque comprometa vía aérea, lo que tienes que hacer es girar la cabeza para, digamos, que evitar que la lengua se le pueda como ir hacia atrás. Checar que los sitios, digamos, que no haya ninguna sección de impacto. No duran más de 1 minuto a lo mucho. Minuto, 2 se me hace demasiado, pero casi la mayoría dura de entre segundos y minutos. Pero, por ejemplo, si está alguien así y luego ya de que no puede respirar, pues... O sea, obviamente si hay cianosis, pues bueno, ya sería considerable hablarle a una ambulancia. Y así, No, pues sí, sí, no, pues obviamente, sí. pero pues, o sea, ya si llegan a urgencias, pues ahí voy a estar en un momento, ¿no? Sí, Entonces, pero pues ahí... por lo regular ya para cuando, inclusive, aunque hay espasmos laringeo, inclusive ya para cuando llega la ambulancia, por lo regular, ya se resolvió la crisis. Pero no, o sea, es raro que alguien se muera durante una crisis que dure tan poco. ¿Sí? O sea, no, claro que puede tener cianosis, pero no se va a morir, es lo más seguro. Okay. Entonces, otra aplicación que tienes es, por ejemplo, relajación muscular, pero también esto que dice síndrome de abstinencia. ¿Sabes qué es el síndrome de abstinencia? ¿O No qué te manches, acuerdas de eso? justo ahorita me acaban de mandar un mensaje, es que, y justamente de alcohol es porque tenemos una exposición de alcohol, de drogas represoras en psicología, y puso, un compañero puso, acabo de poner criterios para el síndrome de abstinencia. Justo fue cuando lo dijiste. Oh, man. That's Pues weird. de que cuando, pues, tienen estos síntomas, ¿no? Como por ejemplo que sudoraciones, que como ansiedad, que necesitan, pues, tomar porque ya, pues, necesitan como más. Ok, ahí te va. Sí, o sea, todo lo que me dijiste es cierto. Pero hay síndromes de abstinencia para prácticamente cualquier sustancia. Hay para cafeína, pero pues se presenta como dolor de cabeza, ¿no? Todo nos ha pasado. Es Después de 2 cosas. el precio del éxito. Pero bueno, anyways. Entonces, pero tripea o ponte a pensar que normalmente tiene un efecto opuesto al efecto del fármaco. Por ejemplo, la benzodiazepina es estimulador o inhibidor. ¿Inhibidor? Inhibidor. Entonces, los efectos secundarios que va a tener son asociados al opuesto, a excitación. Y esto pasa por lo siguiente. Digamos que esta es la membrana, ¿no? Y acá digamos que este es un canal de cloro. Bueno, No receptor sería de... como, por ejemplo, porque si el alcohol pues es inhibidor, pues entonces una benzodiazepina está igualando más o menos el efecto inhibidor que tenía ese que se calme, porque no es lo mismo que el alcohol, pues, pero como que, ajá, ¿no? Así es. O sea, pero lo que sucede interesantemente es que hay unas proteínas citosólicas que se llaman arrestinas que normalmente tienen guardados pues todo esto, ¿no? Entonces vamos a decir que aquí hay una molécula de GABA
que está estimulando esto, ¿no? Pero ¿qué pasa si de repente tú estás incrementando el grado de inhibición? Es decir, ahora tengas, en vez de solamente una molécula de GABA, tienes 2, y luego 3, y luego 4, y luego 5, y luego 6, y luego 7, y luego 8. O sea, si tú vas incrementando la dosis, la adaptación fisiológica es que sintetices canales en mayor cantidad. Es decir, vas a tener más receptores de GABA. Esto significa que ahora, si tú ocupabas solamente un canal de cloro para inhibir a tu neurona, ahora vas a necesitar 4, porque ya produjiste más. Que es parte del por qué pasan los fenómenos de abstinencia. Entonces, por ejemplo, si tú tomas café de manera crónica, por ejemplo, tú o yo, tendríamos más receptores de cafeína que una persona que nunca ha tomado café. Entonces, para ejercer el mismo efecto inhibitorio de manera basal, una persona que nunca ha tomado café ocuparía poquita dosis. Una persona que ya está acostumbrada al café, como tiene mayor receptores, pues el efecto inhibitorio debería ser más. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si ahora tú le quitas esta cantidad de sustancias y solo dejas con el 1, que era lo necesario para inhibir, para empezar la primera célula? Ahora ya no te alcanza. Ujú. Es decir, el efecto neto de tú retirar una sustancia de golpe es una hiperactividad que le llamamos síndrome de abstinencia, que se puede presentar de muchas maneras. Ahora, dice withdrawal states, ¿no? O síndromes de abstinencia. Es particularmente importante que sepas que el diazepam lo podemos utilizar para síndromes de abstinencia de benzodiazepinas, de alcohol y barbitúricos. Ahora, esto es importante porque date cuenta de esto. A pesar de esto, tú puedes darle un medicamento que es menos nocivo, como lo es la benzodiazepina, en vez de darle un barbitúrico que tiene más riesgo de efectos secundarios. Eso es lo que decía, no el flurazepam. Ajá. Que Ah, diazepam era para la abstinencia, no como antídoto. sí. Abstinencia, sí. Ahí sí, tiene sentido. Entonces, las benzodiazepinas las utilizamos también por esto, ¿no? Porque lo podemos utilizar para particularmente síndrome de abstinencia. El tipo de síndrome de abstinencia que se ocasiona por el alcohol tiene un nombre muy extraño, se llama delirium tremens. Y esto pues es una manifestación todavía más intensa, ¿no? Porque tiemblan, tienen ideas delirantes, o sea que tienen ideas que piensan que son reales cuando no están, ¿no? O no son. Bueno, entonces, solamente a manera de resumen, Estefanía, lo podemos resumir de esta manera, ¿no? Aquellos fármacos que tienen tiempo de vida media muy baja, como los de las benzodiazepinas, los utilizamos para escenarios agudos, es decir, anestesia, sedación, todo lo que tenga que ver con dormir, ¿no? Inclusive los trastornos de insomnio, ¿no? Aquellos que tienen el tiempo de vida media más prolongada, por ejemplo, todas estas, con excepción del lorazepam y el alprazolam, realmente el diazepam es el único que tiene tiempo de vida media larga de aquí, ¿no? Entonces, el alprazolam, el lorazepam que dijimos que son los que tienen tiempo de vida media más o menos, la principal aplicación que tiene son para los trastornos de ansiedad o el extremo, ¿no? Que es el ataque de pánico o fobias, que es prácticamente lo mismo, ¿no? El lorazepam, la pregunta de examen que te podrían hacer es que tienes que saber que este es el fármaco, la benzodiazepina, que es particularmente útil para el estatus epilépticos, que se define como una crisis epiléptica que dura más de 5 minutos y que ya requiere pues hospitalización, ¿no? Para monitoreo. El diazepam es el que te digo que de todos los que te mencioné aquí es el que tiene el tiempo de vida media más prolongado de todos, a pesar de considerando que las benzodiazepinas ya por sí solo tienen un tiempo de vida media prolongado. Entonces, lo utilizamos para prácticamente todo. Ansiedad, sedación, relajante musculares y de manera crónica para tratar los síndromes de abstinencia, ¿verdad? Ok, ¿dudas con esta diapositiva? No. Bien, todo claro, ¿no? Ujú. Recordé de ti cuando me hiciste feliz. Se acabó. Oye, TikTok es la mera bomba, ¿eh? Ay, oye, Me pasé de hay una lanza por ahí doctora, como 4, güey. sí, pero hay una doctora en urgencias en Rosarito Ajá. que es bien buena onda. Y el otro día, pues estábamos ahí, yo estaba con ella y me dijo, deberíamos grabar un TikTok. Y yo dijo, sí, porque es que esta guardia ha estado como la Rosa de Guadalupe, no sé qué, es súper buena onda. Y Ajá. le dijo que, no, pues sí, y dijo, sí, deja ver qué TikTok está bueno para que lo hagamos, pero ya no hicimos ninguno. Ok, pequeña.
Vamos a hablar de la farmacocinética de las benzodiazepinas. Acuérdate que farmacocinética se refiere a todo el proceso ADME, ¿no? Desde la Ujú. administración, cómo se distribuye, pero también cómo se metaboliza, ¿no? Entonces, importante que sepas, porque también puede ser pregunta de examen, que las benzodiazepinas normalmente se activan en el hígado. Es decir, el hígado, digamos que después de su metabolismo, promueve la liberación de estos metabolitos que en realidad son los compuestos activos. La única excepción a esta regla es el oxazepam, es el temazepam y el lorazepam. Es decir, estos fármacos ya por sí solos ya se encuentran activos y no ocupan ninguna activación por parte del hígado. ¿Sale? Entonces Ujú. podrás imaginar que un paciente con cirrosis o falla hepática, pues va a tener problemas para el control de crisis epilépticas, ¿no? Ahora, principalmente, el fenobarbital también se utiliza para las crisis epilépticas, ¿ok? Pero particularmente lo utilizamos para el status epilépticus, pero es un fármaco de segunda línea o tercera. En niños, de hecho, es importante que sepas que en neonatos, el fenobarbital se vuelve un fármaco de elección para las crisis epilépticas. Entonces, te repito, para una crisis epiléptica, más de 5 minutos, un status epilépticus, el fármaco de primera elección es el lorazepam. Los fármacos de segunda línea vendría siendo el fenobarbital. Pero en neonatos, es decir, en recién nacidos, está comprobado que es de primera elección el fenobarbital y ya no las benzodiazepinas, ¿sale? Entonces, eso pues te digo que es material para que posiblemente podrá ser pregunta de examen. Eso quedó claro, ¿no? Hasta ahorita. Sí. Vientos. Wins. Muy bien. Entonces, déjame ver si no se me pasó decirte nada. Bueno, eso era respecto a las benzodiazepinas, ¿no? Ahora vamos a pasar con los barbitúricos, ¿ok? Ujú. Entonces, la cinética de los barbitúricos es que tienes que saber que para empezar, también se metabolizan por parte del hígado, es decir, también necesitan compuestos activos. Ahora, esto es bien importante, Estefanía, y es pregunta de examen. Son inductores de P450. ¿Te acuerdas qué significa P450? No me acuerdo. Ok. P450 es una enzima que se encuentra en el hígado. Es súper importante que sepas que el citocromo CP450 lo utilizamos particularmente para el metabolismo de xenobióticos o xenofármacos. Es decir, cualquier medicamento o sustancia que no se encuentra en el cuerpo en su mayoría se metaboliza por algún tipo o subtipo de familia de P450. ¿Sale? Ok. Entonces, imagínate, ¿qué pasaría si yo incremento la cantidad de estos fármacos que degradan medicamentos? Mm, ¿Crees? O sea, imagínate, es como si tuvieras una especie de aspiradora. Digamos que ahora tendrías más aspiradoras que eliminarían fármaco, ¿no? Entonces ocuparías una mayor dosis. Claro, ocuparías mayor dosis para muchos medicamentos, no Ah, solamente ok. para uno. O sea, prácticamente para cualquier otro medicamento. O sea, los barbitúricos son muy peligrosos a diferencia de las benzodiazepinas porque interaccionan con un chorro de fármacos por esta Ok. interacción. Ahora, significaría que cualquier medicamento, tendrías que incrementar todavía más la dosis para que tuviera efecto. Y por consecuente, la ventana terapéutica es un poco más estrecha porque alcanzarías un poquito más, casi la dosis tóxica, ¿no? Ok. Ajá. Entonces, es la relevancia que tiene. Ahora, el citocromo P450 es parte de una familia de enzimas que se llaman oxidasas, ¿ok? Las oxidasas son importantes porque también nos ayudan a participar en la síntesis de citocromos, que es importante para las porfirias. Las porfirias, recuerda que es un trastorno, es un grupo de enfermedades que se origina por alteraciones del metabolismo del grupo hemo, ¿ok? Del grupo hemo, de la hemoglobina. Ujú. Entonces, puedes originar bueno, en esos pacientes son sumamente susceptibles, es decir, un paciente con porfiria, tú no tienes que ser tan descuidada al indicarle fenobarbital o algún otro barbitúrico,
por lo mismo de los efectos secundarios que podría tener. De hecho, puede precipitar episodios de ataques agudos de porfirias. Ahora, sabemos que la tolerancia es un poco, y la dependencia también pues, son un efecto pues, común, ¿no? Es decir, yo debería esperar que un barbitúrico, a diferencia de una benzodiazepina, tuviera efectos secundarios más intensos, pero también deba generar más dependencia de lo que haría una benzodiazepina. Ajá. Es decir, el riesgo de adicción es todavía peor en el caso de los barbitúricos y por eso una de las adicciones más comunes es el alcohol, porque funciona exactamente igual, ¿no? Ahora, Okay. importante que sepas que el uso crónico lleva a la tolerancia. Con tolerancia era lo que te estaba explicando, es decir, la cantidad de receptores que se producen se incrementa y por consecuente, esta tolerancia es lo que eventualmente puede precipitar los síndromes de abstinencia, ¿no? Entonces, esta tolerancia cruzada es importante que sepas que va a pasar entre benzodiazepinas, barbitúricos, etanol, pero también los antihistamínicos. De hecho, te comentaba que el caso de Heath Ledger fue, él era asmático, entonces se tomó un antihistamínico, pero lo mezcló con alcohol y pues tuvo la depresión respiratoria y por eso fue el caso de su muerte. Y lo confirmaron posteriormente en autopsia, ¿sale? Okay. Ahora, por lo mismo, también deberíamos esperar que estos pacientes tuvieran cierto grado de dependencia física o psicológica por los efectos que tiene. Ahora, es importante que sepas que el uso, el riesgo de abuso, o sea, de toxicidad, de dependencia farmacológica y por consecuente los centros de rehabilitación, es más comúnmente encontrarlo con el alcohol o los barbitúricos que con las benzodiazepinas, como ya te comenté anteriormente, nada que no sepas. Ahora, ¿cuáles son los signos o síntomas de abstinencia de las benzodiazepinas? Son prácticamente los mismos, pues. O sea, si las benzodiazepinas normalmente tienen un efecto inhibitorio, el efecto opuesto sería una hiperactividad que se puede manifestar como insomnio de rebote. Es decir, acuérdate que lo utilizamos para tratar insomnio para empezar. De hecho, y por esto mismo, por el grado que tiene de tolerancia, siempre que vas a quitar una benzodiazepina o un barbitúrico, tienes que Es escalarlo. hacerlo antes. Así es el famoso tapering, ¿no? Vas bajando y bajando y bajando para que al mismo tiempo, mientras vas bajando, la cantidad de receptores se vaya disminuyendo poquito a poco y que no exista este rebote, ¿sale? Okay. Entonces, también otro efecto secundario que pueden tener es la ansiedad, pero el más preocupante son las crisis epilépticas, las seizures, ¿no? Y esto sobre todo puede pasar en el caso de que la benzodiazepina sea utilizado como, como fármaco antiepiléptico en pacientes, pues obviamente con crisis epilépticas, ¿no? Este, los síntomas esto era para benzodiazepinas, ¿verdad? Ahora, Sí. los síntomas de abstinencia para los barbitúricos y etanol son un poquito más agresivos, ¿ok? Entonces, en el caso particular, pueden tener ansiedad igual que el otro, pero tienen agitación, pero más importantemente, el tipo de crisis convulsivas que tienen son más agresivas y tienden más probablemente a producir un estatus epiléptico que uno por eliminación de benzodiazepinas. Es decir, es más común que un síndrome de abstinencia te pueda originar estatus epilépticos por barbitúricos o alcohol que por benzodiazepinas, ¿sale? Entonces, la calidad de la crisis epiléptica en estos casos, pues, es mucho peor, ¿sale? Entonces, muy importante esto. Entonces, es la diferencia, ¿no? Pero prácticamente, si te pones a pensar, hacen prácticamente pues lo mismo, ¿no? Solo que lo único que varía es la gravedad, ¿no? Ahora, para tratar la abstinencia, o sea, para tratar la abstinencia, ya sea para benzodiazepinas o barbitúricos y alcohol, el tratamiento de elección son fármacos que son benzodiazepinas de vida media prolongada. El preferido, ¿cuál dijimos que era? Que tú me dijiste. ¿Que sepa? Yeah, man. Ok, ¿todo claro hasta aquí? Sí. Yeah, it's good. Okay. No sé, de hecho el profe que la literatura decía que diazepam, pero que era mejor lorazepam.
por su experiencia amplia, supongo, ¿no? Yo creo. Sí. Ok. Yo ni te extrañaba ni te quería ver, pero pusieron una canción. ¿Ya viste el meme de que pensé que iba a pasar el semestre, pero pusieron la canción Ay, identificada? de hecho quería que compartieran esa canción para seguirla como con la letra, pero nadie quería. Chingado. Bueno, Como que compartieron. ahorita te voy a enseñar cómo, pero hay que terminar esto. Ah, ya, una publicación y tú, ajá. Una amiga sí lo hizo, pero yo ya no sabía qué comentar después. Oh, muy bien. Ok, entonces, ¿qué fármacos o qué interacciones farmacológicas tiene? Sabemos que actúan sobre los receptores de GABA A, es decir, cualquier fármaco que actúe similar puede tener efectos aditivos como depresor central, ¿sale? Y por consecuente, lo peor que nos puede pasar es un paro respiratorio, ¿no? Ahora, Ajá. tenemos que tener mucho cuidado en aquellos pacientes que vayan a someterse a cirugía. De hecho, uno de los factores de riesgo para una alta mortalidad perioperatoria sería aquellos pacientes que de manera crónica están tomando benzodiazepinas o barbitúricos. También la antihistamina, los antihistamínicos, ¿no? Porque como te comenté, pues fue el caso famoso de Heath Ledger, ¿no? También Sí. dijimos que los barbitúricos, perdón, los opioides, disculpa, pero también los beta bloqueadores. Ahora, Estefanía, tú ya viste en Pharma un poquito de beta bloqueadores, ¿no? Mm, ¿Un poquito? apenas ahorita creo que mi insuficiencia cardíaca del propanolol. Ah, ok, así es. Terminan en olol, ¿verdad? En olol. Ajá. Ahora, ¿te acuerdas que hay fármacos que son cardioselectivos? Ajá. Están de hecho en orden alfabético. De la A a la M son cardioselectivos. Atenolol, esmolol, metoprolol. Los que son de la M en adelante, de letras alfabéticas, son no cardioselectivos. O sea, Oh. propanolol, por ejemplo, timolol, por ejemplo, para que te des una idea, ¿no? Bueno, creo que lo anotaste, pero bueno. Entonces, eh, ¿cuál te imaginas que podría generar un efecto aditivo como depresor central? ¿Aquellos que son cardioselectivos o los que no son cardioselectivos de beta bloqueadores? Pues lo que es, los que no son. Así es. Particularmente, esto es cierto en el caso del propanolol. Entonces, tienen que tener cuidado que en caso de aquellos pacientes que estén utilizando propanolol, por ejemplo, hay algunos pacientes que tienen cirrosis que lo pueden utilizar para el tratamiento de varices esofágicas, pero también lo utilizan como para tratamiento de cefaleas, particularmente la migraña. Ahora, es importante que sepas que estos fármacos, bueno, tú sabes esto, ¿no? Sabemos que si tiene efecto en el sistema nervioso central, significa que es una sustancia muy liposoluble, ¿verdad? Ajá. Y como regla, Estefanía, todos los fármacos que son liposolubles y penetran el sistema nervioso central se metabolizan en hígado. Okay. Aquellos fármacos que no se metabolizan, bueno, que no atraviesan el sistema nervioso central y que se metabolizan en riñón, pues se orinan, o sea, es la vía de excreción, ¿no? Entonces, de hecho, no nos tiene que sorprender que cualquier o una gran mayoría de los fármacos que actúan en el sistema nervioso central se metabolicen por el hígado, ¿no? Entonces, Okay. importante que sepas que por esto mismo, los barbitúricos, por esto de que estimulan el peso 450, inducen el metabolismo de la mayoría de las sustancias liposolubles, es decir, que se metabolizan en el hígado. Por ejemplo, Ajá. los anticonceptivos orales, ¿sí? O sea que tendrás más riesgo de embarazarte, ¿no? La carbamazepina, por ejemplo, la carbamazepina lo utilizamos como un medicamento para anticonvulsivo. Entonces, si digamos que induce el metabolismo de esto, pues bueno, tendrá menos efecto, tienes que aumentar la dosis, ¿sí? La Okay. fenitoína, la warfarina, son todas las interacciones que podría tener. Entonces, por lo menos te contaba lo de los anticonceptivos orales, o sea que la dosis que normalmente funcionaría, pues ahora como estás eliminando demasiado, pues bueno, ocuparías más dosis para el efecto anticonceptivo, ¿no? Qué Ahora, miedo. lo sé. Ahora, otros medicamentos que no son benzodiazepinas, pero que actúan similar, son, por ejemplo, otros fármacos como el Zolpidem y el Saleplon. Estos me gustan porque como tienen muchas zetas, yo recuerdo que son principalmente para dormir, ¿sí? Dormir. Entonces, por ejemplo, la aplicación más importante que tiene son en los sleep disorders, ¿sale? Entonces, por lo mismo, también es un tipo de medicamentos que son agonistas de receptor de benzodiazepinas 1, o sea que también aumentan la entrada de GABA,
tienen menos efectos cognitivos de lo que lo hacen los barbitúricos o los benzodiazepinas. También la sobredosis, como actúa en el mismo receptor que es benzodiazepina 1, que es la subunidad gamma, que es donde se está uniendo también el receptor de benzodiazepina, pues bueno, el tratamiento también va a ser el flumazenil, ¿sale? Tiene menos tolerancia y pues menos riesgo de abuso, ¿no? Y hay otros medicamentos, por ejemplo, la buspirona, que digamos que no tiene efecto en GABA. De hecho, esto yo creo que tal vez no es tan relevante, por lo menos para ahorita. ¿Sale? Ok. Ok, Beba. ¿Te quedó claro entonces todo esto? Sí. Ok, bueno, entonces te voy a mostrar lo que vimos ahorita. Ujú. Ahorita lo que cubrimos fue toda esta primera parte de los fármacos sedantes, hipnóticos y ansiolíticos, es decir, que utilizamos para el trastorno de ansiedad. Ujú. Por ejemplo, vimos los barbitúricos, las benzodiazepinas principalmente. ¿Cuáles son los que se utilizan? Nomás para que recordemos, acuérdate que el midazolam, temazepam y el oxazepam, ¿qué tiempo de vida media tienen? Baja. Así es, por lo mismo lo utilizamos para como efectos casi inmediatos, ¿no? Es decir, Ujú. principalmente para inducir sueño, todo lo que tenga que ver con sueño. Trastornos del Sí. sueño, como amnesia, pero principalmente pues la inducción de la sedación operatoria, ¿no? El Ujú. alprazolam y el lorazepam son medicamentos que dijimos que tienen un tiempo de vida media más o menos, es decir, de 6 a 24 horas, ¿no? Esas deberían ser Sí. menos de 6 horas el tiempo de vida media. El diazepam es más de 24 horas. Ajá. El alprazolam y el lorazepam, entonces, por lo menos son más que nada ansiolíticos, ¿no? Por lo mismo el tiempo de vida media. Es decir, queremos prevenir ataques de pánico y ansiedad generalizado, entonces, por lo mismo la aplicación. La Ok. única diferencia es que el lorazepam, como te comenté, tiene que es el fármaco de elección en adultos para el estatus epilépticos, ¿no? Que era lo que habíamos comentado. El diazepam tiene otras aplicaciones por el tiempo de vida media tan prolongado que tiene. Puede también utilizarse como relajante muscular y lo utilizamos por lo mismo del tiempo de vida media prolongado, pues como tratamiento en síndromes de abstinencia de alcohol, de barbitúricos y también de benzodiazepinas, ¿sale? Y el Ok. fenobarbital, solo para que recuerdes, lo utilizamos también para crisis epilépticas, pero en el caso de, ¿cuáles pacientes? Neonatos. Así es, neonatos. All right, girl, you got it. Ah, muy bien. ¿Te gustó?